de cada 4 mujeres y 1 de cada 9 hombres en los Estados Unidos son víctimas de violencia intrafamiliar en algún momento de sus vidas. La violencia intrafamiliar incluye el maltrato físico, emocional y sexual. Se presenta en todos los grupos de ingresos, razas, religiones y niveles educativos. Si usted es víctima de violencia intrafamiliar, no está solo. En Idaho, anualmente, llegan al juzgado más de 4.000 víctimas de violencia intrafamiliar a solicitar órdenes de protección. Este video explicará lo que es una orden de protección, cómo solicitar una orden de protección y qué otros recursos existen para ayudarle a lo largo del proceso. Una orden de protección es una orden civil expedida por el juez con el objeto de protegerlo contra un cónyuge, excónyuge o una persona emparentada con usted por consanguineidad, adopción o matrimonio. También puede solicitar protección contra una persona con la que vive o ha vivido, con la que comparte un hijo o con la que está saliendo o ha salido. Un padre o tutor legal puede presentar la solicitud en nombre de un menor de edad. El juez solo puede expedir una orden de protección en casos en que haya prueba de lesión física, maltrato sexual o privación forzada de la libertad o una amenaza de este tipo de violencia. Una orden de prohibición de contacto penal es otro tipo de orden emitida por el juez para protegerla de un maltratador. Si alguien le ha hecho daños y es aprehendido, puede emitirse una orden de prohibición de contacto antes que el maltratador salga de la cárcel. La prohibición de contacto no es igual a la orden de protección. La prohibición de contacto es una orden penal que tiene por objeto protegerlo mientras haya cargos pendientes contra el acusado. Incluso si hay una prohibición de contacto vigente, puede solicitar una orden de protección civil. La solicitud para obtener una orden de protección y la entrega de la misma no tienen costos. Si se concede la orden de protección, en esta se ordenará al maltratador alejarse de su casa, su trabajo y otros lugares que pudiera frecuentar. Es posible que se le ordene al maltratador mantenerse alejado de sus hijos si existe la posibilidad de que sufran daños. Si decidió que tiene que solicitar una orden de protección, debe dirigirse a la oficina del secretario del tribunal del condado en que reside, permanente o temporalmente, o donde reside el maltratador. Encontrará la dirección del tribunal en el directorio telefónico o en la página de inicio del sitio web de la Corte Suprema en Internet. El secretario le entregará un formulario titulado Solicitud jurada de orden de protección. Usted será llamado demandante y la parte contra la que presenta la solicitud es el demandado. Complete el formulario cuidadosamente. Es importante que suministre detalles específicos sobre su situación y el maltrato del que es objeto. Anote los detalles de lo que sucedió, las lesiones y utilice citas textuales. Si se han usado armas de fuego, anótelo y explíquelo en la solicitud. El juez debe contar con toda la información para poder tomar una decisión bien fundamentada. Una vez que presente la solicitud, el secretario fijará una hora para que comparezca ante un juez o es posible que un juez revise su solicitud sin necesidad de audiencia. Si se programa una audiencia, dicha audiencia se denomina audiencia ex parte. Ex parte es un término que significa que usted comparece ante el juez sin que esté presente el demandado. Dicha audiencia se fijará en el término de un día hábil, contando a partir de la presentación de su solicitud. Si se encuentra en peligro inminente, el secretario tratará de fijar la audiencia para el mismo día en que presente su solicitud. En la audiencia ex parte, el juez revisará su solicitud y podrá pedirle detalles adicionales sobre su situación. Manténgase calmado, exprésese con claridad y responda a las preguntas con la verdad. Si el juez determina que necesita protección, le concederá una orden de protección temporal. Dicha orden de protección tendrá una vigencia de hasta 14 días o hasta que se lleve a cabo la audiencia en pleno para la orden de protección permanente, lo que ocurra primero. Si el demandado se encuentra en Idaho, el secretario enviará de inmediato la información suministrada por usted sobre el demandado y la orden de protección a la oficina local del alguacil. La oficina del alguacil requerirá el nombre completo del demandado, su fecha de nacimiento y su dirección para hacerle entrega de la orden de protección. La oficina del alguacil intentará entregarle la orden de protección al demandado en un plazo de 24 horas, dependiendo de la exactitud de la información suministrada por usted.
Si el demandado vive fuera del estado, usted deberá obtener una copia certificada de la orden al concluir la audiencia y hacer los arreglos necesarios para su entrega por cuenta propia. Puede comunicarse con la oficina del alguacil en el estado en que reside el demandado para averiguar si presta este servicio o puede contratar los servicios de un notificador de procesos judiciales profesional. Una vez entregada la orden de protección, el demandado deberá cumplir con las disposiciones de la misma. En la audiencia en pleno para la expedición de la orden de protección, tanto usted como el demandado tendrán la oportunidad de estar presentes y relatar su versión de los hechos ante el juez. Es posible que quiera contratar un abogado para garantizar la protección de sus derechos legales. Si no tiene abogado y la otra parte está representada por un abogado en la audiencia, puede solicitarle al juez un aplazamiento o que fije otra fecha para la audiencia a fin de que pueda solicitar la asesoría de un abogado. Si desea contar con la representación de un abogado, pero no tiene los medios para costearlo, hay una serie de organizaciones que pueden ayudarle en este sentido. Idaho Legal Aid, Servicio de Ayuda Legal de Idaho, Idaho Volunteer Lawyers, Programa de Abogados Voluntarios de Idaho, y University of Idaho College of Law Victims' Rights Clinic, Clínica Jurídica para Derechos de Víctimas de la Universidad de Idaho. Proporcionan ayuda legal gratuita a víctimas de violencia intrafamiliar de bajos recursos que reúnan los requisitos. Asimismo, el Colegio de Abogados del Estado de Idaho cuenta con un servicio de recomendación de abogados. Muchos condados cuentan con un defensor que les colabora a quienes solicitan una orden de protección. Un defensor es una persona que trabaja para el condado o para un refugio de violencia intrafamiliar y le ayudará a lo largo del proceso gratuitamente. Si bien el defensor no es un abogado y no puede proporcionarle asesoría legal, puede ser un recurso muy valioso para usted. El defensor puede ayudarle a completar su solicitud, orientarlo en la preparación para las audiencias y proporcionarle el apoyo emocional que requiera a lo largo del proceso. Consúltele al secretario del tribunal o acuda a un refugio local para averiguar sobre el programa de defensores de su condado. El coordinador del juzgado de violencia intrafamiliar en su área también puede responder a sus inquietudes sobre órdenes de protección, el proceso judicial y los recursos disponibles en la comunidad. La audiencia en pleno es una audiencia más formal. Trate de conseguir a alguien que le cuide a los niños, para que no tenga que preocuparse por ellos en el juzgado. Este puede ser un momento muy difícil y no es un ambiente propicio para niños. Es importante llegar a tiempo. Vístase adecuadamente y esté listo para presentar su información al juez de forma clara y calmada. Se trata de un tema delicado y podría resultarle más fácil si escribiera la información que desea presentar de antemano. Es posible que también quiera traer a alguna persona que haya sido testigo del maltrato y que pueda contarle al juez lo que vio. Puede resultar útil para el juez en esta audiencia contar con pruebas como copias de informes de policía, fotografías, informes hospitalarios y mensajes grabados. Si el demandado no comparece a la audiencia, podrá concederse la orden de protección por defecto. Si el demandado comparece en la audiencia y protesta la orden, deberá estar preparado para presentarle sus pruebas al juez. En este momento, pueden efectuarse los cambios que se requieran a la orden de protección. Si usted no comparece en la audiencia, se cancelará la solicitud de la orden de protección y tendrá que iniciar el proceso nuevamente. Es importante que entienda que se trata de un proceso civil. Toda contravención de la orden de protección puede resultar en que se imputen cargos penales. El juez que presida la audiencia para la solicitud de una orden de protección no podrá celebrar la audiencia de la causa penal en dicho momento. Asimismo, todos los asuntos pertinentes a divorcio, liquidación de la sociedad conyugal o tutela de menores deberán resolverse en una causa civil independiente. Si bien en la orden de protección se podrán fijar acuerdos temporales para el uso de bienes o la tutela de menores, el juez que presida el caso de divorcio o tutela de menores tomará la decisión definitiva en cuanto a estos aspectos. Después de escuchar todas las pruebas, el juez decidirá si, por ley, su situación requiere una orden de protección. Si se concede una orden de protección, permanecerá en vigor por el período estipulado en la orden, posiblemente hasta por un año. Ambas partes deberán ceñirse a lo dispuesto en la orden de protección. Ninguno de los dos podrá tener contacto con el otro a no ser que se especifiquen ciertas excepciones, como por ejemplo, a través de un tercero, por teléfono o por correo. Toda modificación a la orden de protección deberá contar con la aprobación del juez,
y éste deberá expedir una orden por escrito, incluso si usted y el demandado están de acuerdo. Es muy importante recordar esta condición. La orden de protección también podrá estipular temporalmente quién habitará en la residencia, quién tendrá la tutela de los menores de edad y cómo se estructurarán las visitas de los menores. Si la orden de protección permite visitar a los menores, debe cerciorarse de que la entrega de los menores se efectúe de manera segura para usted y los niños y no constituya una contravención a la orden. La orden de protección que se concede en este momento también es de obligatorio cumplimiento en otros estados. Si usted o el demandado vive en otro estado o tienen intención de visitar otro estado, deberá obtener una copia certificada de la orden de protección y entregársela al alguacil o al departamento de policía local de dicho estado. Debe mantener una copia de la orden de protección consigo en todo momento. Es posible que desee tener copias múltiples para mantener en su carro, casa y oficina. También se deben entregar copias a la escuela y al jardín infantil de sus hijos, a la oficina del alguacil y al departamento de policía del lugar en que reside o de los lugares que frecuenta. El programa Idaho Hope Card le permite a toda persona que tenga una orden de protección de largo plazo, 12 meses o más, vigente, solicitar una tarjeta laminada de forma y tamaño similares a una tarjeta de crédito. La tarjeta Hope contiene datos esenciales sobre la orden de protección y una fotografía del demandado para las fuerzas del orden público en un formato duradero y de lectura fácil. Las tarjetas Hope son gratuitas. Para obtener una tarjeta Hope, comuníquese con la oficina del Procurador General de Idaho al 208-334-2400 o visite la página web. También querrá informarles a sus amigos y vecinos de la existencia de la orden de protección para que puedan estar pendientes de su seguridad. Usted también deberá tomar medidas para su propia seguridad. Conduzca al trabajo por rutas diferentes, haga compras en almacenes distintos de los que visitaría normalmente y evite acudir a lugares en los que haya ido con el demandado. Es importante entender que, si bien la orden de protección es una orden civil, la contravención de una orden de protección es un delito y puede llevar a que se imputen cargos penales. Si se presenta una contravención, llame de inmediato a la policía e informe del incidente. Documente todas las contravenciones para facilitar la imputación de cargos penales. Si al vencimiento de la orden de protección aún se ve amenazada su seguridad, se puede renovar la orden de protección. Si desea solicitar la renovación de la orden de protección, presente su solicitud o pedimiento ante el secretario del tribunal, como mínimo 1 o 2 semanas antes del vencimiento de la orden de protección. El juez decidirá si se justifica la renovación conforme a lo dispuesto por ley. El juez podrá ordenar la renovación sin llevar a cabo otra audiencia si el demandado no protesta la renovación. La Corte Suprema tiene un programa en su página web en el que se explica el proceso de solicitud. Dicho programa le proporciona instrucciones paso a paso sobre este proceso. Una vez que haya suministrado toda la información necesaria, podrá imprimir la solicitud completa y llevarla al juzgado de su condado. Si bien esta información podrá parecer abrumadora, hay una serie de recursos a su disposición. Hay una línea directa de violencia intrafamiliar donde encontrará apoyo emocional, así como información relevante para poder protegerse. El número telefónico es 1-800-669-3176. Existen programas de violencia intrafamiliar en todo el estado que le proporcionan apoyo, defensa, refugio temporal, consejería, cuidado infantil y otros servicios. Para encontrar un programa de violencia intrafamiliar cerca de donde reside, llame a la línea directa de violencia intrafamiliar o visite la página web en el www.engagingvoices.org. Es posible que existan recursos en el juzgado local, como el coordinador de juzgados de violencia intrafamiliar, coordinador de servicios del juzgado familiar o funcionario asesor del juzgado, quienes podrán responder sus inquietudes referentes al proceso judicial. Espero que este video le haya aclarado los pasos que tiene que tomar para solicitar una orden de protección. Si bien podrá parecerle que su situación no tiene remedio, hay muchas personas muy dispuestas a ayudarles a lograr una vida libre de violencia.